Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un top muy interesante. Vamos a conocer quiénes fueron los piratas más ricos de la historia. Vamos a ello. Cuando hablamos de piratas, no podemos dejar de imaginar o preguntarnos qué tan lucrativa era esta vida delincuencial. Lo cierto es que en siglos anteriores, las riquezas que venían del Nuevo Mundo eran tan inmensas que atraía la mirada de toda clase de personas, muchos de ellos criminales dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguir una parte de todos esos tesoros. Pieles exóticas, especias, cultivos, metales preciosos, gemas e incluso personas. Todo tipo de mercancías fluían a través de los mares, y es así como muchos marinos se hicieron a la mar para conseguirlo todo y conseguir grandes riquezas. La Edad de Oro de la piratería vio a algunos de los piratas más intrépidos atreverse a saquear a las potencias, alcanzando sumas personales impresionantes. Los tres hombres de los que hablaremos hoy ganaron fortunas insuperables con su comercio ilícito, así que vayamos a conocerlos. Thomas Tew, el pirata de Rhode Island. Fue un pirata y corsario británico nacido en Nueva Inglaterra en 1650, el que se asocia con el capitán Mason y como fundador de la Ronda Pirata, la cual era una ruta popular para los barcos piratas que se extendía desde el Atlántico Norte hasta Madagascar. El pirata de Rhode Island no solo fue uno de los piratas más ricos de la historia, sino también uno de los más influyentes. En diciembre de 1692, mientras operaba como corsario en las Bermudas, Tew aseguró un barco de 70 toneladas con 8 cañones y se hizo con una tripulación de 46 marinos. Sus partidarios, incluidos los funcionarios de Bermuda, creían que usaría el barco para defender estas propiedades. Sin embargo, Tew hizo saber a su tripulación que no tenía intención alguna de seguir obedeciendo órdenes. En cambio, decidió usar el barco para la piratería y así convertir a todos sus marinos en piratas, quienes no se opusieron a esa idea. A finales de 1693, Tew saqueó un enorme barco de la India con una guarnición de 300 soldados. Increíblemente, la tripulación india se rindió ante los hombres de Tew, quienes no sufrieron ninguna baja. Desde esa nave, Tew y sus hombres saquearon 100,000 libras de oro y plata, así como una fortuna en marfil, especias, joya y seda. Se dice que él mismo alcanzó 8,000 libras en la repartición, mientras que sus hombres compartieron entre 1,200 y 3,000 libras cada uno. En septiembre de 1695, Thomas Tew se unió a otros grandes barcos piratas en el Mar Rojo para perseguir un convoy de 25 naves pertenecientes al Imperio Mogol. Las fuerzas piratas unificadas lograron capturar al menos una de las naves mughals, pero Tew murió en la batalla. Se cree que un disparo de cañón lo alcanzó y lo hizo pedazos en plena popa del barco, dejando atrás de sí no solo una inmensa fortuna y una carrera pirata llena de logros, sino una vida muy corta que no pudo disfrutar de toda esa fortuna. Sir Francis Drake. Ya hemos hablado anteriormente de este famoso corsario inglés, pero como recordamos, la línea entre corsario y pirata es muy delgada y por lo tanto es difícil diferenciar a uno del otro. Así que continuemos hablando de él y conozcamos qué tan lucrativa y exitosa fue su vida. Francis Drake nació en Inglaterra en 1540. Fue el mayor de los 12 hijos de Edmund Drake, un granjero y predicador protestante. Como sugiere su título caballeresco, Sir Francis Drake era una figura pública y muy respetada en Inglaterra. Sirvió como capitán de barco, navegante, político e incluso como traficante de personas. Para los ingleses, Drake era un corsario.
lo cual es un civil autorizado por la corona para atacar y capturar buques de carga enemigos a cambio de dinero. Para los españoles, Drake era uno de los piratas más notorios del mar. La primera gran incursión de Drake en la piratería se produjo en 1572, cuando él y sus hombres capturaron la ciudad de Nombre de Dios en Panamá. La ciudad española acababa de recibir un gran envío de oro y plata desde Perú. Drake y sus hombres se hicieron a la tarea de capturar ese tesoro. Pasarían todo ese año constantemente siguiendo y atacando las rutas españolas. En 1573, Drake atacó un tren de mulas y se apoderó con aproximadamente 20 toneladas de plata y oro. Sin embargo, como Drake y sus hombres no pudieron transportar todo ese tesoro de forma segura, optaron por enterrarlo. Es de este mito de donde nacen todas las famosas historias de tesoros piratas enterrados que conocemos hoy en día. Este notable corsario logró prevalecer después de la vida de piratería, retirándose a cierta edad y con una gran fortuna, de la cual pudo gozar plenamente hasta sus últimos días. Drake fue nombrado caballero por la reina Isabel I en 1582 y fue el segundo al mando de la flota inglesa que luchó contra la Armada Española en 1588. Drake más tarde se desempeñó como alcalde de Plymouth, Inglaterra, y murió de disentería en 1596 a la edad de 55 años, gozando plenamente de todas las riquezas que logró durante su vida criminal. Samuel Bellamy, Black Sam, nacido en 1689 en Devon, Inglaterra, fue un hombre que se decidió a buscar fortuna en el Nuevo Mundo. Tiene una historia cargada de romanticismo, aunque hay que tener en cuenta que cuando se trata de esta clase de personajes es difícil separar la realidad de la leyenda. Según se cuenta, tras emigrar a Norteamérica, conoció a una mujer llamada Maria Hallett, de la que se enamoró apasionadamente. Tratando de mejorar su posición, se hizo a la mar para hacerse rico rescatando cargamentos de buques hundidos, pero la fortuna no le sonrió con ese emprendimiento y acabó enrolándose en un barco pirata. Tras servir a Benjamin Hornigold en el navío Marianne, Bellamy fue nombrado capitán en 1716 tras un motín y se caracterizó por ser un pirata poco común, que siempre intentaba no usar la violencia cuando pretendía capturar algún barco mercante. Con su modus operandi, en un solo año saqueó 54 barcos en la costa este de Estados Unidos y el Caribe, recolectando un tesoro que hoy en día se puede calcular entre 120 y 130 millones de dólares según la revista Forbes. Sin embargo, su éxito fue efímero. En 1717, Bellamy capturó un gran tesoro en forma de oro que se encontraba en el galeón Whydah. Black Sam también se hizo con ese navío, el cual convirtió en su buque insignia. El Whydah fue su final. El 16 de abril de 1717, considerando que ya era suficientemente rico, decidió abandonar la piratería y volver a Cape Cod para disfrutar de la vida junto a su amada. Fue entonces que una tormenta hundió el barco, provocando la muerte de al menos 145 hombres, incluido el capitán. Solo sobrevivieron 2, y uno de ellos fue quien contó la historia de Black Sam, al que se le perdió la pista totalmente. Parte del botín fue recuperado cuando se descubrieron los restos del naufragio, aunque se sospecha que la mayor parte ya había sido tomada por saqueadores y cazadores de tesoros. Estos fueron los 3 piratas más ricos de la historia. Es impresionante saber cómo estos hombres llegaron a alcanzar fortunas tan exorbitantes, pero como notaron, 2 de ellos ni siquiera pudieron disfrutarla. Sin duda alguna, la vida pirata estaba tan llena de tesoros como de peligros. Muchas gracias por ver el video. Agradecería aún más un like y que lo compartan si estos temas de historia te interesan.
Pronto habrá más videos y más temas para analizar. Muchas gracias.